Tengo mucho ya para Sánchez. ¿Qué es lo que tienes obvio, para Sánchez? claro que también tengo para Sánchez, porque yo tengo una gran recomendación para sus vacaciones, porque me llama soberanamente la atención que tengan dificultades para reforzar nuestras fronteras, pero sin embargo para marcarse un cerco y disfrutar de nuestro sol, para broncearse tus apolíneos glúteos, joder. Una persona que cree en lo social, privatizando para él disfrutar de sus vacaciones. Pues tengo una pequeña recomendación para que se vaya a comprobar en las condiciones que tienen las personas migrantes en Lanzarote, que se vaya a la montaña Mina, que es donde han montado el albergue de las personas migrantes frente a un antiguo vertedero, y para que le muestre también al mundo si este es el futuro mejor que se merecen esas personas migrantes. También me encantaría que se reuniera con, por ejemplo, Osvaldo Betancourt, el presidente del Cabildo de Lanzarote, y hablar de la infraestructura hidráulica que tenemos pésima, que el 50% del agua no llega a los municipios, que dejan desabastecidos y que solamente los más privilegiados, yo soy una de ellas, que tenemos aljibes, podemos disfrutar del agua, pero sin embargo las cadenas hoteleras, para que él disfrute de sus vacaciones, siempre tienen abastecimiento de agua. Que se vaya al municipio de Tinajo, Teguise, Arías, San Bartolomé, Yaiza, Tías o Arrecife y que hable con los vecinos, porque es una auténtica vergüenza que en islas que tenemos una máxima concentración turística, ni siquiera los nativos podamos disfrutar de lo que es nuestro hogar. Porque esto es un paraje natural donde él tiene como destino turístico. Pero esta es mi casa, es mi hogar. Y que los propios canarios no podamos emprender ni siquiera quedarnos aquí a vivir es de vergüenza. Así que aprovecha sus vacaciones para mejorar nuestras condiciones y que se ponga de acuerdo con reuniones con el presidente del Cabildo. Me ha recordado a Isabel Pantoja con lo de mi casa. Claro que también tengo para Sánchez, porque yo tengo una gran recomendación para sus vacaciones, porque me llama soberanamente la atención que tengan dificultades para reforzar nuestras fronteras, pero sin embargo para marcarse un cerco y disfrutar de nuestro sol, para broncearse tus apolíneos glúteos, joder. Una persona que cree en lo social, privatizando para él disfrutar de sus vacaciones. El otro día, rescatando el mensaje de Paco, tan inclusive, que me decía de que abrazara a las 70.000 personas migrantes que cruzaron la frontera, joder, ¿por qué no le da esa recomendación al presidente del gobierno y que abrace al pueblo canario? Teme al pueblo canario, que saben nuestro mismo idioma y de manera cívica se puede relacionar con nosotros, y sin embargo yo tengo que abrazar a personas que cruzan una frontera y que no me sé ni siquiera su idioma. Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica. Y esta vez no hablamos de una intervención parlamentaria ni de una nueva batalla política. Hablamos de unas imágenes relacionadas con una embarcación de la Guardia Civil y de una pregunta que está provocando críticas, hasta donde llega el uso de medios públicos por parte del presidente. Según la información recogida en el material que estamos analizando, Sánchez habría utilizado una Zodiac vinculada a la Guardia Civil durante una actividad de buceo en Canarias. Pero hay un detalle que ha disparado todavía más las críticas. En las imágenes difundidas, los emblemas de la Guardia Civil aparecerían cubiertos. Y aquí empieza el debate de verdad. Porque una cosa es que un presidente tenga vacaciones, descanse o practique buceo, algo completamente normal. Otra cuestión distinta es preguntarse qué medios públicos se ponen a su disposición, por qué se utilizan y bajo qué circunstancias. Desde Tendencia España creemos que esas explicaciones deberían darse con absoluta claridad. Cuando hablamos de recursos públicos, la transparencia no debería depender de quien gobierne. Pero esta historia todavía tiene otra cara. Porque mientras las imágenes de Sánchez alimentaban esta polémica, la situación de Ceuta ocupaba también parte del debate público. Y el contraste que se plantea entre ambas imágenes es políticamente explosivo. Mientras se discutía sobre la Zodiac, el material muestra imágenes y comentarios sobre una concentración de jóvenes frente a dependencias policiales en Ceuta, en un contexto relacionado con migrantes que acudían a registrarse y solicitar asistencia. Y aquí conviene separar dos cosas. Por un lado están las imágenes y los acontecimientos concretos. Por otro, la valoración política que cada uno quiera hacer sobre la gestión migratoria del gobierno. Nuestra valoración es clara. El Ejecutivo tiene que explicar qué estrategia tiene para afrontar situaciones de presión migratoria y qué recursos está destinando a las ciudades fronterizas. Porque la inmigración irregular no desaparece simplemente porque dejemos de hablar de ella. Y precisamente esta cuestión nos lleva a uno de los momentos más polémicos de todo el asunto. Unas palabras del diputado de Vox José María Figaredo y la interpretación que posteriormente se hizo de ellas. Aquí es donde el debate cambia completamente de nivel. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran, pero es lo que hay que hacer, uno por uno, y de hecho es lo que se está haciendo, ¡pap! Uno, y a una furgoneta, otro, a una furgoneta, cazarlo y de vuelta para adentro. Es que ustedes tienen la piel muy fina y se ponen aquí todos a lloriquear, hay que ir cazándolos uno a uno, todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, ¡pap, pap, pap! Y llevarlos de vuelta donde han venido. Antonio Gómez de Olea, ¿qué intentará desgranar la Fiscalía en esta investigación por delito de odio contra José María Figaredo?
Pues Gonzalo, lo cierto es que Figaredo, el diputado de Vox, ya acumula varias denuncias y a todo esto se suma la petición del Ministerio de Igualdad para que se le investigue por supuestamente haber llamado a cazar a los migrantes en Ceuta. Ojo, porque fuentes de Fiscalía nos dicen que en este tipo de casos uno de los primeros puntos que tienen en cuenta es el alcance de las palabras, en este caso del diputado de Vox, Figaredo, y también, ojo, el riesgo que ha podido producir en la sociedad. Arantxa, cazar... José María Figaredo utilizó expresiones que han generado una enorme controversia al hablar de inmigrantes en situación irregular. Entre otras cosas, habló de cazarlos y pescarlos uno por uno, introducirlos en una furgoneta y devolverlos al lugar del que habían venido. Esas son las expresiones alrededor de las cuales gira la polémica. ¿Son palabras desafortunadas? Mucha gente puede considerar que sí. ¿Son expresiones deliberadamente contundentes? Evidentemente. Pero aparece una cuestión diferente y mucho más seria. ¿Equivale eso a llamar a una agresión física o al exterminio de personas? Porque precisamente esa interpretación apareció después durante el debate televisivo. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, la discusión deja de ser únicamente sobre Figaredo y pasa a ser también sobre cómo determinados medios presentan las declaraciones de un político. Durante el debate recogido en el material se llegó a hablar de exterminio físico y se estableció una comparación con la época nazi al valorar las palabras del diputado de Vox. Y aquí hay una diferencia que no podemos ignorar. En los fragmentos aportados, Figaredo habla de localizar a inmigrantes irregulares, introducirlos en vehículos y devolverlos a sus países. No aparece una declaración explícita suya llamando a matarlos. Eso no obliga a nadie a defender su elección de palabras. Se puede criticar duramente el término cazar. Se puede considerar irresponsable. Se puede argumentar que un diputado debería medir mucho más el lenguaje cuando habla de personas. Pero atribuirle una llamada al exterminio supone una interpretación mucho más grave que merece ser examinada con cuidado. Y esta es precisamente la pregunta que queremos dejar encima de la mesa. ¿Se estaba analizando lo que Figaredo realmente dijo o se estaba llevando su expresión hasta la interpretación más extrema posible? Porque la polémica todavía fue más lejos. Según se explica durante la emisión recogida en el material, Figaredo acumulaba varias denuncias y el Ministerio de Igualdad había solicitado que se investigaran sus palabras por un posible delito de odio. También se señalaba que, en este tipo de casos, la Fiscalía tendría en cuenta cuestiones como el alcance de las declaraciones y el riesgo que hubieran podido producir. Esto ya no es simplemente una discusión televisiva. Estamos hablando de dónde termina una declaración política polémica y dónde podría comenzar una conducta jurídicamente relevante. Y aquí nuestra posición editorial es muy clara. La libertad de expresión debe proteger también discursos que resulten incómodos, duros o desagradables, dentro de los límites que establezca la ley. Será la justicia, y no una tertulia televisiva, la que determine si esos límites se han superado. Pero precisamente por eso resulta tan importante reproducir correctamente las palabras pronunciadas. Criticar lo que alguien ha dicho es perfectamente legítimo. Convertir una expresión controvertida en otra acusación diferente sería algo mucho más problemático. Y todavía queda un detalle lingüístico que terminó convirtiéndose prácticamente en protagonista del debate. Uno de los participantes recurrió a una definición de cazar relacionada con perseguir animales para cobrarlos o matarlos. A partir de ahí se reforzó la interpretación más dura de las declaraciones. Pero el propio material contrapone otra acepción del término y sostiene que Figaredo podría defender que estaba utilizando cazar en sentido figurado, referido a conseguir o localizar algo difícil. Y esto plantea una discusión interesante. ¿Debemos interpretar una palabra exclusivamente mediante su significado más agresivo o tenemos que analizar la frase completa y el contexto en el que fue pronunciada? Porque inmediatamente después de utilizar esa expresión, Figaredo explicó que proponía hacer, introducir a esas personas en una furgoneta y devolverlas. Eso forma parte del contexto y no puede desaparecer del análisis. Otra cuestión diferente es si esa propuesta sería jurídicamente viable, cómo tendrían que realizarse las expulsiones o qué garantías legales corresponden a cada persona. El material proporcionado no desarrolla esos aspectos y, por tanto, no vamos a inventarlos. Pero políticamente el enfrentamiento ya estaba servido. Y mientras todo esto ocurría, otra discusión dejó un momento especialmente tenso. Marcos de Quinto había provocado previamente polémica al plantear un debate sobre el derecho al voto de determinadas personas dependientes económicamente del Estado, excluyendo a pensionistas. Durante una conversación posterior, otro participante aseguró que de Quinto tenía una empresa agrícola que recibía en subvenciones una cantidad equivalente a varias veces su facturación. La respuesta fue inmediata. De Quinto negó tener una empresa agrícola. Explicó que posee una finca y que existe una subvención destinada a trabajos de limpieza del monte, cuyo dinero, según su versión, reciben directamente quienes realizan esos trabajos. Y este momento es importante porque demuestra algo que debería ser elemental en cualquier debate político. Si vas a lanzar un dato contra alguien, tienes que estar preparado para demostrarlo. De Quinto niega directamente la premisa utilizada contra él y pregunta de dónde sale esa información. ¿Quién tenía razón sobre los datos concretos de esa finca? Con el material aportado no podemos verificarlo independientemente. Pero el choque dejó otra pregunta abierta. ¿Se están comprobando suficientemente los datos antes de utilizarlos para desacreditar al adversario? El siguiente asunto parece más ligero, pero esconde una cuestión bastante seria.
Cada vez vemos a más políticos intentando adaptar su comunicación a TikTok, podcast y formatos diseñados para redes sociales. En el material incluso se debate sobre recomendaciones de libros realizadas por miembros del gobierno y sobre la estrategia de Pedro Sánchez para aparecer en formatos digitales más cercanos al público. ¿Tiene algo de malo que un presidente utilice TikTok o participe en un podcast? Por supuesto que no. El problema aparece cuando la comunicación amenaza con sustituir a la gestión. Desde Tendencia España creemos que un político puede utilizar todas las redes sociales que quiera, pero su éxito no debería medirse por visualizaciones, tendencias o vídeos virales. Se mide por los resultados de su gestión. Y cuando existen problemas económicos, institucionales, migratorios o sociales, resulta comprensible que una parte de los ciudadanos mire estas campañas digitales y piense, ¿están gobernando o están construyendo una marca personal? En mi nombre no hables como canaria. Sánchez intenta disfrutar de sus vacaciones bunkerizado en Lanzarote, pero las protestas llegan ya casi a las puertas del Palacio de la Mareta. No es el primer año que esta organización se manifiesta contra el presidente. Y esta vez, además de una concentración al grito de han metido en sus maletas las figuras de Sánchez y Begoña. Algunos se hacen fotos con ellos. María Sánchez, organizadora de la protesta y miembro de Hazte Oír, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por qué protestabais ahí a las puertas de la Mareta? Sobraban motivos, demasiados motivos. Y es que estamos viviendo una situación en España que ya clama. Y los residentes aquí, los conejeros, pues nos han vuelto a pedir que vengamos, porque ya es otro verano consecutivo que acompañamos a Sánchez en la Mareta. Quien está ahí también y cerquita, me imagino, es Nicole Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas. Tú estás en Lanzarote. Conoces bien esa zona, supongo. Conoces bien la zona de la Mareta, ¿no? ¿Te sumarías a esa protesta, bueno, Nicole? No. No es que esté aquí, es que soy de aquí y obviamente conozco mis islas. Y a mí me encantaría hacerle una recomendación a María. A ver. Y es que su asociación, que se hacen llamar Providas, a ver si montan también una manifestación cuando aquí el índice de pobreza infantil es de más del 40%, 4 de cada 10 niños sufren pobreza infantil o exclusión social, y políticas internas autonómicas de Coalición Canaria y PP venden a Canarias como si fuera esto un nueva Las Vegas. A ver si te manifiestas también, porque Lópezán amenaza de aquí a 2028 montar más de 40 cadenas hoteleras, y supongo que también serás conocedora de los desabastecimientos que hay con el tema del agua en municipios como el mío, Tinajo, Aría. A ver si también te manifiestas con ese grupito de fantoches, ¿me entiendes? Y dejan de boicotear también al pueblo canario, porque no solo molestan al presidente del gobierno, sino también a nuestro pueblo. Y como dijo Marc Ambroyer, me apropio de su frase, en mi nombre no hables como canaria. Si juntamos todas estas polémicas, aparece un patrón mucho más interesante que cada incidente por separado. Una Zodiac vinculada a la Guardia Civil genera preguntas sobre el uso de recursos públicos. Ceuta vuelve a colocar la inmigración irregular en el centro del debate. Figaredo utiliza un lenguaje extremadamente contundente y sus adversarios interpretan sus palabras de la manera más grave posible. Marcos de Quinto protagoniza otro enfrentamiento por unos datos sobre subvenciones que él niega. Y los políticos intentan conquistar las redes mientras buena parte de la sociedad exige soluciones a problemas mucho más tradicionales. Ese es, desde nuestra perspectiva editorial, uno de los grandes problemas de la política española actual: demasiada batalla por controlar el relato y demasiado poco espacio para discutir serenamente los hechos. Y ojo, porque eso afecta tanto al político que utiliza una expresión provocadora como al periodista o tertuliano que decide interpretarla. La pregunta debería ser siempre la misma: ¿qué ocurrió realmente? Después de todo lo que hemos visto, hay dos debates que merecen respuestas muy concretas. Primero, ¿consideráis aceptable que un presidente pueda utilizar una embarcación vinculada a la Guardia Civil para una actividad privada si existen razones de seguridad, o pensáis que cualquier utilización de este tipo debería explicarse públicamente con detalle? Y segundo, cuando Figaredo habla de cazar inmigrantes irregulares para meterlos en una furgoneta y devolverlos, ¿creéis que sus palabras deben interpretarse literalmente como una llamada a la violencia, o que algunos tertulianos llevaron deliberadamente su significado mucho más lejos de lo que realmente dijo? Ahí está el debate. Nosotros tenemos clara nuestra lectura, pero queremos saber la vuestra. Dejad vuestra respuesta argumentada en los comentarios, porque este asunto va mucho más allá de una palabra o de una Zodiac. Hablamos de libertad de expresión, responsabilidad política, inmigración y utilización de recursos públicos. Y si queréis seguir viendo la actualidad española analizada sin esquivar las contradicciones ni las polémicas, suscribíos a Tendencia España, dejad vuestro like y activad las notificaciones. Aquí seguiremos poniendo las declaraciones y los hechos encima de la mesa, para que nadie decida por vosotros qué podéis o no podéis pensar.